Mirá la super promo que nos traen nuestros amigos de Provincia Net Pagos. Podés ganar 10.000 pesos y sin moverte de tu casa. Te cuento cómo. Ingresás en www.provincianet.com.ar, pagás ARBA o cualquiera de tus facturas y ya estás participando. ¿Viste qué fácil? Consultá bases y condiciones en la web. Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio 120. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Cómo andan todos? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Muy bien. Completa el equipo. Pablo Totó Ibáñez. Totó, ¿cómo le va? Señores, buena semana para todos y todas. Muy bien. Bueno, vamos en el capítulo 120, tranqui 120, nos vamos a dedicar a analizar qué es lo que tiene en el interior de su cabeza en términos económicos, por cierto, el hincha de Gimnasia Esgrima La Plata, el economista, el discípulo de Joseph Stiglitz y a la sazón el ministro de Economía de la Argentina, Martín, hay que tranquilizar a la economía, Guzmán, quien tuvo el privilegio, no sé por qué las risas, quien tuvo el privilegio de estar con él durante un periodo largo y hacerle una extensa entrevista que tuvo mucha repercusión, es Alfredo Zayat. Cuchu. ¿Sabes por qué me río? Porque es impactante, esa cuestión de tranquilizar a la economía, porque tiene una filosofía zen que es impactante, cuando uno conoce a los políticos, incluso a economistas, ¿viste? Esa electricidad que en general transmiten. Guzmán es todo lo opuesto, es una cosa, y tiene un discurso. Y aquí ya me pongo un poquito a bucear en esta idea de tratar de entender cómo es su lógica de pensamiento, muy articulado, que claramente él tiene el esquema de cómo tiene que tranquilizarse, y cuando digo tranquilizarse lo traduzco en el sentido de que la economía argentina empieza a funcionar. Está claro que la economía argentina no está funcionando hace muchísimo tiempo. ¿Y qué significa empezar a funcionar? Que crezca con estabilidad, como hace, digamos, la mayoría de los países, no todos, pero la mayoría de los países. Crecer con estabilidad. Crecer con estabilidad implica que hay momentos que tenés recesión, pero no tenés crisis profundas, devastadoras, como en los últimos 45 años Argentina ha padecido en varias oportunidades. Y hay un aspecto en esa búsqueda de articular su discurso que elude, si querés, esas definiciones de grieta económica, para traducirlo. ¿Qué es lo que te dice la ortodoxia? La emisión genera inflación. ¿Qué te dice la heterodoxia? La emisión no genera inflación. En cambio, ¿él qué dice? Digo, y pongo este ejemplo que dice, mirá, vos podés emitir y no necesariamente genera inflación. Ahora bien, no podés emitir todo el tiempo y de la magnitud que vos necesitas. ¿Por qué? Porque esa emisión no es que te genere inflación per se, sino que para la particularidad de la economía argentina, esa emisión y ese excedente de pesos, esos excesos de peso, ¿a dónde van? Al dólar. ¿Y cuál es la fuente principal de aumentos de precios? El dólar, la evolución del dólar. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Tengo que tener una política cambiaria consistente para no atrasar el tipo de cambio, y yo ya sé que ahí hay una fuente de tensión inflacionaria, pero no tengo que exacerbarla. ¿Y qué significa exacerbarla? Si hay mucha emisión de pesos a través del Banco Central para financiar el tesoro, ese excedente de pesos después va al dólar, y entonces ahí aumentan los precios. Entonces lo que tengo que lograr, dice Guzmán, es que tener menos pesos desde el Banco Central al Tesoro, y que el Tesoro pueda conseguir más pesos. ¿Cómo? Creciendo la economía. Crece la economía y hay más ingresos
tributarios, o sea, sin necesidad de emisión. Entonces, pero ¿cómo crezco? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo creces? Porque si no emitís, no impulsás la economía, ¿cómo creces? Entonces, dice, impulsando la demanda. ¿Y cómo impulsa la demanda? Con obra pública, con construcción de vivienda, aumentando el ingreso de los trabajadores, que haya salario real positivo. Entonces, ahí hay un crecimiento de la demanda. Pero claramente cuando yo te hago este análisis, que es el análisis de Guzmán, te das cuenta que se aleja de los eslogans, y trata de entender, y esto lo expresó en más de una oportunidad, la dinámica de la economía argentina, o sea, de las particularidades de la economía argentina, saliendo de los libretos preestablecidos, de la ortodoxia o la heterodoxia. Él dice, hay que entender la economía argentina, cómo es la dinámica de la economía argentina e intervenir. Y entonces ahí es donde también se entrevista con la AEA, con la UIA, porque incluso yo le pregunté, pero ¿por qué se reúne con estos empresarios que lo único que hacen es boicotear la política económica y cualquier cosa que hacen? Porque en última instancia, te lo traduzco, dice, bueno, es lo que hay, y por consiguiente hay que encontrarlos y dialogar con ellos, incorporándolo en el análisis y en la reflexión sobre la economía argentina para, entre comillas, tranquilizarla. O sea, ¿para qué? Para que pueda crecer en estabilidad. Esa es la apuesta que tiene. Uno agarra y dice, bueno, uno puede pensar que puede ser voluntarista o, en todo caso, una apuesta política. Y yo creo que eso es lo que Guzmán traduce, que es una apuesta política. Es una apuesta política de decir, bueno, claramente, cuando se hizo todo lo que ellos quisieron, fracasó. Cuando se los enfrentó en todo sentido, también fracasó. Entonces, lo que plantea es decir, bueno, hay que reflexionar en forma conjunta porque esto es un trabajo colectivo de construcción y de reconstrucción de la Argentina. Porque aquí también este concepto, cuando yo le planteo, le digo, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con la inflación? Porque hubo un poquitito de incremento de la demanda y durante el 2021 la idea que tiene es impulsar la demanda. ¿Y cuál fue la reacción inmediata de las empresas y fundamentalmente en este caso específico de los productores de insumos de la construcción? Aumentaron fuerte los precios. Entonces, si va a haber aumento de demanda durante el 2021, ¿cuál es lo que uno puede suponer en forma de la lógica del funcionamiento de los agentes económicos? Y entonces va a aumentar más los precios, no es que van a bajar los precios, no es que el 2021 va a bajar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que es un trabajo colectivo y en ese trabajo colectivo que uno lo puede pensar y dice, bueno, pero eso es voluntarista. Dice, no, va a haber mesas de coordinación para los precios donde el Estado va a tener un rol muy, muy relevante. Y entonces, ¿qué? Entonces va a ser controles de precios, es de coordinación de precios. Entonces, hay una base estructural que es las políticas macroeconómicas, la fiscal, la cambiaria y la monetaria, que es un poco la dinámica que yo les hablaba antes cuando hablábamos de la emisión y cuando hablamos de mantener un tipo de cambio acompañando a la inflación y a la vez también con crecimiento para que se incrementen los ingresos. Y la otra parte es la de, bueno, esto es una parte estructural y después está lo que es la particularidad para la economía argentina. Se necesita coordinar los precios será precios cuidados, son mesas de coordinación con los principales actores económicos de cada uno de los sectores para ver la evolución de precios. Yo creo que ese es el gran desafío y acá digo yo una opinión vinculado con esa idea que tiene Guzmán, que es el gran desafío para el 2021. ¿Qué es lo que va a pasar con los precios? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con la puja distributiva? Para cerrar esta primera parte y para que no haya confusión, Guzmán es heterodoxo. Ahora bien, no es un heterodoxo, si querés, atrapado de los eslogans de la heterodoxia. Y rebate y debate en la práctica y en la gestión los eslogans de la ortodoxia.
Estaba pensando eso, que así como la ortodoxia en su momento entendía que el problema inflacionario de la Argentina era solamente una cuestión monetaria, y la historia reciente demostró que no fue así de ninguna manera. Enfriar la economía, restringir la emisión y demás no le funcionó para nada al gobierno de Mauricio Macri para administrar lo que tuvo que ver con la inflación. De hecho, cerró un 2019 con 54-55% de inflación. La consulta es la que hacías vos, y déjame poner de alguna manera un poquito el eje ahí. La cuestión de que cuando la economía se reactiva rápidamente aparece la demanda. La experiencia que hubo con el tema de la construcción me parece que es un indicador y una alerta muy fuerte sobre lo que viene, porque además va a venir atado a actualizaciones de tarifas, va a venir atado a muchas actualizaciones de precio general. Y si uno lo mira sobre la experiencia, un año que va a estar cerrando, corregime vos, Alfred, pero en el orden de los 33, 35 de inflación, con una tarifa actualizada, por más que sea progresiva, con muchos precios que se van a ir destrabando luego del congelamiento producto de la pandemia, imaginar un año 2021 con una inflación abajo del 35% parece difícil, ¿o no? O hay una variable y ahí va la otra pregunta. También está la cuestión del músculo político para poder administrar y establecer relaciones con los generadores de precios en cuanto a que haya un compromiso o, en todo caso, un látigo cuando sea necesario para evitar corridas y estampidas en lo que tiene que ver con los precios. Esa es la clave, Pablo. Yo coincido, digamos. Ese es el gran desafío del 2021. Y lo sabe Guzmán, y además lo piensa como puja distributiva, digamos, porque el salario tiene que subir para impulsar la demanda, pero a la vez va a tener que intervenir sobre los márgenes de ganancia de las empresas. Y yo creo que va a ser conflictivo y en un año electoral. Y yo creo que va a ser uno de los espacios de mayor tensión. Digamos, el acuerdo con el fondo se va a terminar, o sea, el primer trimestre vos lo vas a tener. O sea que ese frente ya lo vas a tener despejado. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Va a ser el frente de precios y el frente de salarios. Me gustaría agregar, Cuchu, Alfredo, Totó, Pablo, un tema que también surge del diálogo que vos tuviste con el ministro Guzmán, que para mí es un tema de fondo que estuvo recién tocado por vos, Alfredo, que es el tema del salario, ¿no? El tema de la capacidad del consumo, teniendo en cuenta que el consumo en la economía argentina, el consumo interno, el mercado interno, es uno de los grandes motores de la economía argentina, representa un porcentaje muy alto del Producto Bruto Interno de la economía argentina. Y los salarios vienen de quedar muy golpeados frente a la inflación en el periodo del gobierno de Mauricio Macri, pandemia mediante. Son pocos los trabajadores registrados, los que tienen la posibilidad de acceder a una paritaria, que le han podido ganar a la inflación. Solamente algunos, que son los sectores quizás un poco más poderosos, con mayor capacidad de lucha, de reclamo. Estamos hablando de los bancarios, también en un sector que es muy difícil, me imagino, ser empresario bancario y sentarse en una mesa de negociación y decir no llego al aumento. Y tiene una enorme capacidad de lobby. Estoy pensando también en los camioneros, por lo que implica para la economía argentina, pero hay otro sector que generalmente solía negociar por encima de la inflación, como el caso de los aceiteros, que está muy ligado al complejo agroexportador, que están en lucha en estos momentos. Ni hablar de los trabajadores que dependen del Estado, la paritaria. Ahora está comenzando en estos días una protesta de los trabajadores de la salud del Garrahan, porque el aumento salarial negociado por los trabajadores de UPCN fue de apenas un 7%, cuando la última inflación medida, la de octubre del mes pasado, fue del 3.8%, como para poner un parangón. Hay un tema de fondo también, ¿no? ¿Se reactiva la economía argentina si no se reactivan los ingresos, los salarios, las asignaciones, las jubilaciones, las pensiones? Hay un debate ahí también subyacente de cómo da la cuenta frente a la jubilación mínima, frente a la inflación, le empata, a partir de qué ingreso los jubilados se empiezan a perder frente a la inflación. Insisto,
gobierno de Alberto Fernández, pero ¿qué pasó anteriormente? En el gobierno de Macri, ¿cuánto perdieron de modo directo o indirecto los jubilados, los trabajadores registrados? Ni hablar de las personas que quedaron fuera del sistema sin empleo, sin trabajo. Hay algo ahí que surge del diálogo que tuviste, Alfredo, con Martín Guzmán, que es cuál es el rol que van a tener el salario, los ingresos en el repunte, en la reconstrucción de la economía argentina. Yo lo entiendo, incluso también estuvo ahí en la conversación. Yo creo que ahí está una discusión central que es política, es cómo es la velocidad de esa recuperación. Y la verdad que eso es un nudo central. Si Guzmán te dice los salarios van a subir un 4% en términos reales durante el 2021. O sea que va a haber una recuperación. Entonces ahí la pregunta es, ¿y eso es suficiente? ¿Eso es suficiente teniendo en cuenta el retraso acumulado en los últimos 3 años? Entonces ahí es una discusión política. Entonces, en términos, si querés, técnicos, y si querés, y no políticos, ¿no? Políticos es, bueno, tiene que aumentar más. La cuestión es, ¿qué pasa con la economía argentina? ¿Cómo es la dinámica de la economía argentina? ¿Cómo son las particularidades de la economía argentina? Si tratás de impulsar un mayor crecimiento, digamos, te genera esa puja distributiva y la tasa de inflación se te dispara. Y entonces se te dispara y a partir de ahí entonces se debilita también tu base política. Ahora bien, también el 4% puede debilitar tu base política, pero la lógica que la tiene Guzmán es que esa búsqueda de tranquilizar la economía, traducida, de un crecimiento con estabilidad, lleva tiempo. No se puede hacer de un año al otro. No es que en el 2021 vas a poder recuperar la crisis de 3 años. Esto lleva tiempo. Entonces, por consiguiente, tenés que manejar la dinámica de las diferentes variables. La tasa de inflación en este año va a terminar el 35. ¿Cuánto es el objetivo que tiene para el año próximo? 29,30. Son 6 puntos. O sea que más o menos sería bajar un 20%. Y vos decís, bueno, pero la tasa de inflación sigue siendo elevadísima. En términos de comparación internacional, 29%, 30% es elevadísima, pero eso está planteado en el presupuesto. Entonces también está planteado el 4%. Y entonces ahí voy a lo primero y en línea con lo que vos decías, con los jubilados, con los trabajadores. Bueno, en términos políticos, la Argentina, la idea que tiene Guzmán sobre cómo lograr esa estabilidad con crecimiento, en términos políticos, ¿cuánto tiempo se necesita? Y bueno, y eso es un interrogante. La verdad, eso es un interrogante. Inicialmente yo digo, y la verdad tiene que ser más rápido. Pero cuando se intentó ser más rápido, rápidamente se choca después con lo que se llama la restricción externa, porque si vos creces muy, muy rápido, como fue durante el periodo del kirchnerismo, inmediatamente se te viene la restricción externa, que es la escasez relativa de divisas, o sea que no hay dólares. ¿Por qué no hay dólares? Porque te aumenta muy fuerte la importación y las exportaciones no te aumentaron tanto. Entonces, ¿cuál es la particularidad de la Argentina y en esa dinámica qué es lo que tiene en la cabeza la lógica del pensamiento sobre la economía argentina? Que la economía argentina tiene muchas más restricciones que otras. Y yo creo que el desafío político que tiene Guzmán, que tiene Alberto Fernández, es tratar de que los agentes económicos centrales de la economía argentina, digamos, que podemos decir el capital y el trabajo, el mundo de las empresas, el mundo empresarial y el mundo sindical, pueda tratar de entender que el objetivo es, a un mediano plazo, tratar de lograr un crecimiento con estabilidad. Bueno, ¿me puedo poner en abogado del diablo o el que está en la tribuna, en la primera bandeja y hace comentarios, dice, pero bueno, ¿cómo que no hay dólares? Si hay un superávit, venimos de superávit del año pasado, tenemos superávit este año, está pronosticado superávit el año que viene y además supuestamente estamos negociando con el fondo para patear la deuda y acabamos de cerrar con los acreedores externos para patear también la deuda, casi que no tenés compromiso. La pregunta,
que se hace la tribuna de alguna manera. ¿Cómo que faltan dólares? Tenés superávit y no tenés compromisos. Pero no son suficientes esos dólares, porque digamos, el superávit comercial de este año en términos nominales van a ser 15.600 millones de dólares. Para el año próximo ya te baja a 12.500 millones de dólares. Obviamente que son muchos y es mejor que estén esos dólares a que no. Pero no hay otros dólares que entran. También una política cambiaria que podríamos afirmar, de hecho vos hiciste un célebre capítulo de Truco Gallo al respecto, que fue un poco errática en el primer semestre de este año, ¿no? Claro. Vos fíjate que de esos 15.600 millones no tuviste incremento de reserva, al revés, bajaron. Incluso yo le pregunté, dice, bueno, no le preocupa que sigan bajando las reservas. Entonces dijo, no utilizó la palabra preocupa, sino dice, nos ocupa el tema de la baja de las reservas. Y dice que su objetivo es que aumenten el año próximo las reservas. Y entonces vos ahí tenés otra inmensa restricción, pensando en esa lógica de crecimiento con estabilidad. Alfred tuvo la posibilidad de charlar con Guzmán y hay un fenómeno que se vino dando en este tiempo, siempre, digamos, a partir de versiones, de lecturas, que primero, lo que en algún momento Cristina parecía haber abrazado casi como preferido a Guzmán, eso puede haber cambiado en el último tiempo, pero básicamente Alfred se lo pregunta, Guzmán lo responde, pero casi que le pide más un semblanteo del comportamiento de Guzmán, aún entendiendo esa paz, esa calma, ese modo que tiene de manifestarse, porque el factor es la relación política también. Sabemos que en la medida que haya ruido político es mucho más difícil establecer una política económica ordenada y definida y criteriosa y sobre todo con músculo político para sostenerla y para negociarla para afuera. ¿Qué ves de eso? ¿Qué percibís? ¿Qué semblanteás? ¿Qué olfateás? No solo en su relación con Cristina, sino también en ese momento particular de algunas tensiones o de tensiones más manifiestas que en otro momento entre el presidente y la vice. Del presidente y la vice, y él es interesante porque yo se lo pregunté haciendo un ping-pong de nombres y el objetivo es un poco ese, e incluso también se lo pregunté en relación, a los empresarios, qué es lo que le preguntan sobre esa relación. Y ¿sabes lo que me llamó la atención? Y después voy al tema de la relación de Cristina y Alberto, que inmediatamente incorporó a Sergio Massa e incorporó a Máximo Kirchner en esa lógica de, ¿qué es lo que tengo que decir en función a pensar el frente de todos? En esos equilibrios que vos lo vivís diariamente en el diálogo con el mundo de la política, Pablo, que inmediatamente vamos a incorporar a todos. Digamos, acá es que es Cristina, Alberto, pero también pensemos en Massa y también pensemos en Máximo, y que me parece como que es ese esquema político que él tiene a nivel del frente de todo, la necesidad de que haya una incorporación y cooperación en esta figura. Y él, yo creo que si se lee con detenimiento la respuesta, él no dice que es un lecho de rosas, ¿eh? Él dice, es un espacio de reflexión que logra síntesis, las síntesis necesarias que hoy la Argentina requiere para un crecimiento con inclusión social. Así es más o menos la definición de él. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay posiciones diferentes en el frente de todos, pero hay un espacio de reflexión que termina logrando esa síntesis. Y pone el ejemplo del tema de la reestructuración de la deuda. Es un desafío también para la Argentina y para el peronismo, ¿no? O para algún frente donde está el kirchnerismo, el peronismo de Massa, digamos, es todo un inmenso desafío, digamos, me parece que es hasta novedoso en términos de su historia de gestión, de gobierno en el peronismo. Hay que ver, digamos, cómo finalmente termina resultando, digamos, si veamos el 2021, pero lo que
se refleja en forma permanente y se refleja en forma permanente en los medios y en los análisis, es esa tensión. Ahí lo que Guzmán toma es, dice, sí, digamos, te lo traduzco, sí, existe esa tensión, pero es una tensión, si quieren, digamos, no sé si la palabra es positiva, digamos, constructiva, porque finalmente se llega a una síntesis. Entonces ahí, los que están a favor del frente dicen, bueno, se va a mantener la unión, digamos, la unidad política. ¿Por qué? Porque se logra la síntesis. Pero la oposición permanentemente dice, bueno, tratar de romper precisamente ese debate interno hasta lograr esa síntesis. Bueno, es un nuevo escenario político y que obviamente tiene su reflejo en la gestión económica. Quería preguntarle a los dos, casualmente. Desde afuera siempre se visualizó la gestión de Guzmán, especialmente por lo que trascendió públicamente, por lo gestual, que ustedes saben, Cristina maneja mucho la cuestión de lo gestual, que Martín Guzmán era uno de los puentes más sólidos y más transitados entre el vínculo entre Alberto y Cristina. Era como uno de los puntos de, llamémoslo en términos de la carta de Cristina, funcionarios que funcionan. Uno imaginaba entre los funcionarios que funcionan a Martín Guzmán. ¿Es correcta esa visión? ¿Es contemporánea esa visión? ¿Es una visión que en alguna vez existió así, pero ahora fue revisada? Pablo, Alfredo. Mi aporte en ese sentido es que Guzmán adquiere un volumen a lo largo de los meses, que digamos también alcanzó esa relación con Cristina. Él trabajó para construir una relación de confianza y de diálogo con la vicepresidenta, creo que entendiendo razonablemente que era un polo de decisión y de acompañamiento y de lograr esta especie de síntesis dentro del Frente de Todos, clave ese vínculo directo con la expresidenta y actual vicepresidenta. Tengo mis dudas porque ahí juega la gestualidad, y cuando juega la gestualidad dentro de este universo de matices, en el último tiempo, sobre todo más allá de la explicación, Alfred la hizo en su momento muy detallada, Guzmán en la nota también refuta la tesis del ajuste, hace una advertencia o una aclaración muy sencilla, que podés comparar una baja del gasto en función de la situación excepcional que significó la pandemia, pero si lo vinculas PBI y relación a otros presupuestos, está justamente expandiendo el gasto. Ahora, la cuestión es las gestualidades, cómo se leen las gestualidades, cómo funcionan las gestualidades, y sin ir a la carta de los senadores, ¿sí?, que puede tener dos lecturas, yo me quedo a veces que el kirchnerismo ha sido, sectores del Frente de Todos, en particular Máximo Kirchner, siempre han sido muy intensos a la hora de que cualquier vínculo con el Fondo Monetario, de cualquier tipo de negociación, estaba siempre mediado por una resistencia, por una tensión, casi por un fenómeno de ni siquiera sentarse a negociar o de hacerlo con una dureza que hasta acá, en esos modos de Guzmán, que quizás se demostró en la negociación con los privados, habrá que ver cómo termina la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Alguien me decía en los últimos días que nadie sabe cómo fue el diálogo privado entre Guzmán y los enviados del fondo, entre los delegados del fondo. Habrá que ver con la película terminada si el acuerdo final está más cerca a las advertencias que hicieron en algún punto, por ejemplo, los senadores del Frente de Todos, y en ese caso hubo bastante uniformidad porque estuvo Caserio, Parrilli y Mayan, por citar tres casos, y Anabel Fernández Sagasti, por ejemplo, o si está más en una línea de lo que podría ser de concesiones, dicho en una manera, si se quiere, más genérica. Ese punto me parece que está hoy ahí sobre la mesa y es lo que hay que ir siguiendo en el detalle y el día a día, siempre mediado, cierro con esto, sobre cuál es en definitiva la relación, muy cruzada también por las gestualidades, entre Alberto y Cristina. Le voy a dar unas cuestiones de color dentro de lo que es Guzmán.
Yo es la primera vez que lo vi a Guzmán en términos personales, entonces por ahí después me quedé charlando 5 minutitos, ¿no? A nivel de, también, para tratar de conocerlo como persona. Incluso yo se lo pregunté, a mí me parece que hubo, hasta hace poquitito, una suerte de análisis sobre él y sobre su gestión, un nivel de agresión y de ofensa de economistas del establishment sorprendentes, ¿no? Sorprendentes porque, primero, en dos planos, tanto en el mundo académico y hasta ahora en la gestión, Guzmán le saca unos cuerpos, pero larguísimos, a los Melconian, Broda, De Pablo, Cavallo, y hace todo el listado de economistas que figuran en los medios. A nivel académico, la verdad que yo sé que cuando se analiza la política y cuando se analizan las políticas económicas, igual, ¿qué me importa, no? Pero cuando vos analizás, digamos, el tema de la calidad y el conocimiento de los economistas, y yo te diría, y sí, me importa. A mí me importa, en todo caso. Y todos los que lo criticaron, cuando le dijeron que era pasante, que no entendía nada, que no entendía el mercado, que vino a escribir un paper, la verdad que son, entre comillas, y con todo respeto, analfabetos económicos, en comparación a Guzmán, que fue uno de los más estrechos colaboradores de un premio Nobel, no de un jefe del departamento económico de la Universidad de Columbia, no, de un premio Nobel, y no de cualquier premio Nobel, de Joseph Stiglitz. Y Joseph Stiglitz elogia a Guzmán, e incluso hace 2 semanas salió publicado el último paper que escribieron juntos, Stiglitz con Guzmán, obviamente Guzmán antes de ser ministro de Economía. Ahí me parece que hay una diferencia de jerarquía académica, pero abrumadora, que yo sé, que vuelvo a repetir, que en general no es tomado como un elemento como de valor en el análisis en Argentina, pero yo lo quiero incorporar porque para mí sí es de valor. Y después, a nivel de la gestión, digamos, él hizo una reestructuración de deuda, terminó una reestructuración de la deuda con una aceptación del 99%, cuando le tiraron con misiles. O sea, a nivel de gestión, que lo que uno puede mostrar, e incluso el gobierno, que algunas cosas de gestión es medio flojo, digamos, tenés ahí que a nivel de gestión, sobre un punto muy, muy difícil, porque no fue fácil, digamos, negociar con BlackRock y todo ese elenco de lo que es el poder, el verdadero, el poder económico en el mundo. Bueno, entonces ya esas dos variables, esos 2 puntos, muestra una diferencia sustancial con la mayoría de los economistas y de todo lo que hablan en Argentina sobre qué es lo que hay que hacer de economía. Y para cerrar, entonces al final le digo, bueno, ¿estás viendo series o qué es lo que estás leyendo? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, de series me dice, y la verdad no tengo mucho tiempo. Y digo, ¿y qué autores te gustan más o te gustaron más? Bueno, me mencionó a García Márquez, a Vargas Llosa, a Saramago, pero fíjate esta para el cierre. Pero a quien más me gustó leer y que se reconoció un lector apasionado es Dostoyevsky. Ese es el ministro de Economía que hoy tiene la Argentina. Buen final. Compañeros, hemos terminado un intenso capítulo de Truco Gallo. Será hasta la próxima, seguramente esta semana. A Alfredo Cucho Zayat. Hasta la próxima. Claro, un abrazo grande para todos. Un abrazo muy grande. Los saludamos también al intendente, al alcalde, al prefeito de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Hasta la próxima, alcalde. Saludos, señores. Un abrazo. Bueno, nos volvemos a ver en el próximo capítulo. Chau, chau. Coordinación: Marcelo Figueroa. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.